Mira, cualquier emoción de la cual has estado hablando, por ejemplo, el enojo, detrás del enojo, ¿a dónde llegamos? ¿Dónde crees tú que llegamos cuando profundizamos en el enojo? Bueno, yo sentí, pienso que prácticamente todas las emociones densas están directamente relacionadas con miedos que tenemos. El miedo, exactamente. Exactamente. Detrás del enojo, el miedo. Detrás de la frustración, el miedo. Detrás de la ira, la rabia, el miedo. Detrás de la tristeza, el miedo. Inclusive, fíjate, observa, ¿no? Detrás de, detrás del amor, ¿no? Digamos, las vibraciones un poco más altas, ¿no? En estado de conciencia. Detrás de esas vibraciones siempre se encuentra el miedo, ¿no? Es como que para poder experimentar el amor hay que atravesar el miedo. Eso cuando hablamos de emociones densas, hablamos de emociones que van más a, al cuerpo bajo, ¿no? A lo más profundo, a lo más bajo, en conexión con nuestra madre tierra, con, con las vibraciones bajas. Sobre todo que tengamos claro que son vibraciones bajas, vibraciones densas. Todo eso generado por esa vibración denominada miedo, que son las que no nos gusta sentir. Si conectamos con, por ejemplo, con la vibración baja del miedo, dependiendo del chakra donde se ubique ese bloqueo, ¿ok? Si nos vamos al chakra, por ejemplo, del coxis, la articulación sacrocoxígea, ahí obviamente se ubica la zona anal y todo ese chakra, cuando estamos en conexión con la madre tierra, todo ese chakra representa la conexión con la madre tierra, fíjate, ¿no? Entonces, es como, ¿qué nos da la madre tierra? La seguridad. Cuando yo no me siento conectado con la madre tierra, vamos a sentir mucho la inseguridad. Y detrás de esa inseguridad, ¿qué emoción profunda hay? El miedo. Vamos a ver que siempre aparece ese miedo que aparentemente vemos que es algo que no queremos sentir, pero que lo sentimos, que irremediablemente lo sentimos. Y la cuestión es que no sabemos qué hacer y cómo hacer cuando sentimos esos tipos de emociones densas, ¿no? De hecho, tanto los talleres, estos últimos talleres que hemos lanzado, ¿no? Esta cápsula de talleres y en los talleres que hacemos de inicio a la biodescodificación, en los cursos, los seminarios, enseñamos a qué tienes que hacer con eso que estás sintiendo. ¿Cómo hago con esto que estoy sintiendo? Porque esas emociones densas te van a llevar al caos, te van a llevar a que tu mente entre en ese caos. Y ahí es donde nadie queremos estar ni nadie queremos sentir ese caos. Y únicamente encontramos la paz cuando atravesamos ese caos. Entonces, nos resistimos. Fíjate qué es lo que nos separa, Sandra, es muy sencillo. Fíjate, observa qué nos separa a nosotros de no sentir esa plenitud, ¿no? ¿Qué nos separa de no sentir la plenitud, el amor, la compasión? Nos separa, no es, podemos pensar que es el miedo, podemos pensar el miedo nos separa, ¿no? A sentir la plenitud. Pero oye, fíjate, cuando somos conscientes de que nos separa el miedo, si yo te hago esa pregunta, la solución que se te va a venir a tu mente, "Oh, Raúl, el miedo probablemente, ¿no? Lo que nos separa. Vale, eres consciente de que lo sabes, tu intelecto te hace ser consciente de que tú lo sabes, ya lo sabes. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago, no? Yo ya lo sé, en términos intelectuales lo sé, pero ahora qué hago, ¿no? Si yo estoy sintiendo este miedo, ¿qué hago con este miedo, no? Y fíjate que no es realmente el miedo el que nos separa a sentir.
esas emociones menos densas o más altas vibracionalmente. No es realmente el miedo, es la resistencia a sentirlo. Es la resistencia que nosotros ponemos a sentir el miedo. Realmente es la resistencia que nosotros ponemos a sentir el miedo. Mira, tanto las emociones densas, sobre todo lo denso, claro, lo que se acerca al estado vibracional del miedo. Cuando sentimos la alegría, no deja de ser un estado vibracional, es menos denso. Pero oye, eso no va, eso, una alegría, sentir ese estado vibracional va a crear un bienestar físico, mental, psicológico. Entonces va a generar inclusive una serie de hormonas. Nuestro cerebro genera una serie de hormonas como la oxitoxina, que hace que nuestro cuerpo esté, ¡guau!, esté expandido, esté en libertad, esté relajado, inclusive aumente su sistema inmune. Pero es curioso que cuando pasamos al polo opuesto a esas emociones densas, no pasa lo mismo, no pasa lo mismo. ¿Por qué no pasa lo mismo? Si para nuestra mente no consciente no existe la alegría sin la tristeza. De hecho, no existen dos emociones, existen dos estados vibracionales distintos. Son dos estados dos vibraciones, dos frecuencias distintas. Entonces, para nuestro inconsciente no existen dos emociones distintas. Cuando hablamos de esa emoción densa denominada miedo, ¿qué es lo que hace que nosotros no conectemos, no atravesemos ese caos para sentir esa libertad, ¿no?, y esa plenitud? Pues lo único que nos frena es la resistencia. Por eso yo siempre en nuestros talleres, en nuestras conferencias, siempre digo, hago la misma pregunta y trampa, por supuesto, y hay mucha gente que cae en esa trampa, oye, pero cae y no porque no tengan conocimiento de ello, porque todas las personas que aparecen en nuestros talleres, seminarios, consultas, formaciones, todas, todas ya tienen esa capacidad de encontrarse a sí mismas, ¿no? Por eso están ahí. Es un efecto causal. Eh, esa densidad del miedo, siempre hago la misma pregunta con el tema de las emociones. Siempre digo, ¿ustedes qué creéis? De hecho, que al público, si quieren, de los que están conectados, si quieren responder. ¿Ustedes qué creéis? Que las emociones, o qué pensáis vosotros, ¿no? Si yo os pregunto, ¿las emociones nos enferman? ¿Qué pensáis? Si yo digo, si las emociones nos enferman. ¿Las emociones nos enferman? ¿Qué pensarías tú? No, no se acuerda el... Nos enferma en realidad el no atravesarlas, la resistencia a ellas, no la emoción como tal. Exacto. Y resulta de que cuando yo estoy en un taller, en una conferencia, cuando yo pregunto, oye, levantarme la mano a aquellos que creáis que las emociones nos enferman, sobre todo la emoción de tensas, ¿no? Porque una alegría no te enferma, ¿vale? Eh, ese estado vibracional ya sabemos que hay, hay un bienestar psicológico, un bienestar biológico, físico, pero con respecto a las densas, siempre pregunto, oye, ¿pensáis que las emociones nos enferman? Y más del 50% de la clase levantan la mano diciendo que sí. Entonces, siempre hago esta pregunta a la de cientos de conferencias y de talleres que habremos dado ya, ¿no? Y entonces lo único que observo es eh, cómo el ser humano no tiene ese conocimiento, pero simplemente todavía no se ha dado cuenta.
Es como que todavía no se ha dado cuenta. Cuando todas esas personas, más del 50% levantan la mano y me dicen que sí, nos enferman, cuando accedemos, se nos da la oportunidad de acceder a una descodificación en vivo, a una de esas personas la llevamos a ese estado a través de si tiene un síntoma, usamos los recursos de la descodificación y llegamos a conectar con esa emoción, la persona llega a conectar con esa emoción y acompañamos y enseñamos a la persona qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer para morir simbólicamente con esa emoción. Compi, es Entonces, que cuando la persona... recordando algo de lo que hablaste, de lo que nos comentaste en el directo pasado, que las personas que no lo han visto, está grabado ahí en Instagram y también está en el canal de YouTube, titulado Las emociones. Allí tú decías algo que a mí me pareció extremadamente fascinante y es que es fundamental reaprender. Todo este tema relacionado con las emociones es de vital importancia reaprender para observarlo desde un espacio diferente, porque lo que antes valía perfecto en su momento, emociones positivas, emociones negativas, las emociones enfermas, eso en un momento determinado de la humanidad funcionó y fue perfecto, pero ahora hay que hacer unos cuantos, muchísimos reajustes. Y por la pregunta que tú dices, o sea, por eso la mayoría de las personas dicen, sí, 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 las emociones enferman, pero porque eso viene directamente de un paradigma que ya es muy obsoleto. Ya lo importante es, venga, vamos a reaprender. Y una de las misiones también y propósitos que tenemos con estos talleres de autosanación, donde se enfoca también demasiado en las emociones, es sobre esto. Vamos a reaprender a cómo realmente el para qué de cada emoción que experimentamos. Para las personas que quieran más información de estos talleres de autosanación, los realizamos de manera presencial en Sevilla y también se realizan de manera online, en directo y en grabación. Así que si quieren más información, nos escriben un mensajito y amorosamente les responderemos todos los que necesiten. Compi, te tengo una pregunta y es la siguiente. En realidad dos preguntas, pero te voy a lanzar la primera. ¿Hay alguna relación entre las emociones y en la biodescodificación cuando hablamos de engramas? Dejando claro, si pudieses explicar para las personas que no saben qué es un engrama y qué relación tiene con las emociones densas. Curiosísimo y me encanta la pregunta. Es tan, es tan curioso, es tan fascinante al mismo tiempo, Sandra, que una de las preguntas que me ha hecho es que si tenía que ver las emociones con la biodescodificación. Sí, y concretamente con los engramas. Para la gente que no sepa qué es un engrama también en la biodescodificación, que es un término Mm. que se utiliza constantemente. Fijaros que gracias a las emociones existe la codificación. Gracias a las emociones existe la codificación. Mira, se estudia en medicina, se estudia en psicología. Yo comencé a estudiarlo eso en psicología. La información se guarda en las células. Ya partimos de una base científica. La información se guarda en las células. Ahí ya no estamos hablando de pseudociencia, ahí ya estamos hablando de ciencia. La información se guarda en las células. Resulta de que cuando empecé a estudiar psicología, empiezo a estudiar y a ver cómo, y hablando sobre las emociones, inclusive en el libro de las emociones, cómo la información se guarda en la célula y se codifica. Yo ya hacía años que había estudiado la decodificación biológica. Cuando comienzo a estudiar psicología, digo, hostia, si esto, si esto viene aquí ya, ¿no? Si se estudia en psicología, ¿no? Y en la ciencia médica, ¿no? La información se codifica en la célula. Gracias, y ahora fijaros que se codifica gracias a la emoción. Cualquiera de vosotros, si tiene un recuerdo en nuestra mente no podría recordar si no hubiera emoción, si no hubiera el sentir.
el sentir, ¿eh? Fijaros lo que estoy diciendo. Si no hubiera el sentir, si yo no sintiera, no podría recordar. Simplemente accedería a una información como si tú te metes en el ordenador y metes un código o metes un programita para acceder ¿vale? ¿Qué es lo que graba toda esa información que se codifica a nivel celular? La emoción. Si la emoción, sin ese sentir, no existiría el código. O sea, ese sentir hace que cobre sentido el código. Puede haber código, puede haber código. Y rectifico porque no sé si lo he dicho al contrario. Puede haber código sin emoción, pero seríamos como la película Terminator. De hecho, nuestro cerebro funciona así, por códigos binarios. Y nuestra célula está llena de códigos, son códigos. Entonces, ¿qué sentido tiene estos códigos sin las emociones? ¿No? ¿Qué sentido tiene recordar si no sintiera? Y más bien tenemos que comenzar, ya la humanidad está en un momento de cambio de pensamiento, ¿no? Y es ya, ¿qué sentido tienen esos códigos con esta emoción? ¿Qué sentido tienen estos códigos? No qué sentido tienen estas emociones. ¿Qué sentido tienen estos códigos con esta emoción? Y resulta de que la emoción hace que se genere el entorno, hace que se genere la vivencia. De hecho, se dice que heredamos la química emocional de todos nuestros ancestros. ¿Eso qué significa? Que cuando Sandra siente miedo, su mamá, su abuela, su bisabuela, su tatarabuela también lo sintió. En un instante determinado, con un entorno y unos estimuladores, ¿vale? Que todo ese entorno hace que nuestros sistemas nuestros sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, esos 5 sentidos recogen una información, se codifica a nivel celular y la emoción pone el sello y lo registra. O sea que nosotros recordamos porque sentimos, no recordamos por recordar. Recordamos porque en ese preciso instante sentimos algo. Sentimos o una alegría muy extrema o un miedo muy extremo. Entonces, sentimos. Si no fuera por el sentir, no tendría sentido esos códigos. Y esos códigos no tienen sentido sin ese sentir, sin esas emociones. O sea, esta es la respuesta a esa pregunta de que si la biodescodificación tiene que ver con las emociones. De hecho, claro que sí, por supuesto, porque a través de la biodescodificación, nuestro objetivo es encontrar emociones. Mira, Sandra, la biodescodificación es tan bonita, tiene tanto poder ese recurso, desde aquí, desde la parte más biológica, desde la tercera dimensión, desde el cuerpo físico biológico, que a través de la biodescodificación podemos averiguar qué vivió la persona, qué circunstancia vivió la persona, cómo la vivió, cómo la sintió, y qué estaba pensando en ese momento y cómo lo pensaba. Fíjate que a través de la bio podemos averiguar inclusive en qué época de su vida, a través de los ciclos biológicos memorizados celulares, podemos averiguar en qué momento, podemos averiguar qué es lo que pasaría en un en un futuro, si la persona no transciende esa emoción. ¿Y qué es lo que le pasaría? Porque seguimos aplicando los ciclos biológicos memorizados celulares. ¿Y qué le pasó a una determinada edad donde se cumplió, se cerró y se abrió un nuevo ciclo de experiencia? O sea, la biodescodificación te da una información increíble. Y ahora Es que resulta
Resulta No, de que si hablamos de bio, hablamos de un curso de milagros, hablamos de un montón de cosas, y cuando te metes en este mundo, cuando te metes en el despertar de la conciencia y el instituto, usando la herramienta de la descodificación biológica, estamos haciendo el despertar de la conciencia biológica, que yo le llamo el despertar de la conciencia biológica, en definitiva, el despertar de la conciencia. Cuando te metes en este mundo, te das cuenta que seguimos creyendo que Sandra, si usándote a ti, por ejemplo, experimenta una serie de vivencias emocionales, de vivencias, y en esas vivencias, en esas experiencias, aparecen emociones. Sandra puede pensar que tiene un destino, que se lo plasma ahí delante, que vive una serie de experiencias y que esa serie de experiencias desencadenan un estado emocional. Eso es lo que pensamos. Y resulta de que es todo lo contrario. Esas emociones, esa vibración, esa energía está creando a través de nuestra mente, está haciendo que nuestra mente proyecte una vivencia para que esa emoción sea experimentada de nuevo, de nuevo. Y a eso es lo que se le dice reconocer, resentir, repetir. Lo que has dicho antes de el volver a reconocer, resentir. Por eso en decodificación biológica buscamos el resentir, la emoción vivida codificada con unos códigos biológicos. Así que tiene que ver las emociones total. O sea, sin esos códigos no tendría sentido la emoción y si no existiera la emoción, eh, solo habría códigos, pero seríamos como bien he dicho, como un robot sin sentir. Entonces, al no sentir, no enfermaríamos. Simplemente habría un código, un chip que se tropea, quito el chip, pongo otro chip y ya está, y funciona, ¿no? ¿No? Pero fijaros cómo seríamos eso, seríamos el Terminator si no tuviéramos corazón. Porque si nos quitamos el corazón y nos quedamos con nuestro cerebro, somos ese Terminator. Nuestro cerebro funciona por códigos. Es como un programa informático. Pero fijaros la conexión y la importancia del corazón. ¿Qué sentido tiene todo lo que ya la ciencia ha estudiado detrás del estudio del corazón? De todo el campo energético que mueve el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene este corazón sin este cerebro, ¿no? O si ya tengo cerebro, ¿para qué quiero corazón, no? Podríamos preguntarnos, entonces, ¿qué sentido tiene que esté ahí el corazón y todo lo que mueve en términos energéticos el corazón? O sea, el corazón es el que le da fuego a todo. Tiene muchísimo más poder que nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro, que está trabajando en ese estado mental, en esa mente, ¿vale? Nuestro cerebro sufre, digamos, sufre el estrés, sufre esa vibración del miedo, porque estamos en un estado mental de más en emociones densas, en emociones bajas de miedo, en emociones bajas de miedo. Y lo que queremos es no sentirlas. Entonces, si no sentirlas, no la podemos abolir, no la podemos destruir. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, queremos destruir el miedo. Estamos buscando en el planeta destruir el miedo. Vemos la televisión y queremos destruir al malo. Si yo destruyo al malo, me voy yo también con el malo, porque a ese malo genera miedo y detrás de ese miedo que yo lanzo hay juicio. Y si yo lanzo un juicio, me estoy también a mí separando de la Matrix. Y yo estoy en la Matrix, yo estoy en Matrix. Entonces yo tengo que desintegrar la Matrix, no destruirla, sino cambiar la percepción mía sobre la Matrix. Y en la misma proporcionalidad, la Matrix se proyecta de otra manera. El día que seamos más conscientes de que nosotros somos los co-creadores de nuestra realidad, el mundo cambiará a una marcha increíble de rápido, ¿no?
No Totalmente. sé si he Y contestado. yo creo que ya cada vez hay más personas que estamos en eso porque lo que tú acabas de decir, o sea, nosotros somos co-creadores y inclusive cada pensamiento que tengamos contribuye a esa transformación de qué queremos alimentar en esa matriz, si la queremos alimentar o queremos construir algo nuevo y solamente con un pensamiento contribuimos o no a ese inconsciente colectivo. Y compi, la última pregunta que te voy a hacer, y como para poner a la gente un poco más en contexto, si nos pudieses, yo sé que tú en consulta, a través de la hipnosis, logras ayudar a las personas con casos muy concretos. Yo sé de todo lo que haces, pero estoy poniendo un poco a la gente en contexto para lanzarte la pregunta, ¿vale? Yo sé que tú con las sesiones de hipnosis ayudas, acompañas a las personas a que dejen de fumar. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay detrás concretamente? ¿Qué puede haber detrás? ¿Qué emociones densas pueden haber detrás de una adicción como por ejemplo lo suele ser la adicción al tabaco? ¿Tú qué te has encontrado en consulta con toda esta cantidad de gente que atiendes en las hipnosis? ¿Cuáles son esas emociones densas un poco relacionadas con este tema? Es curioso porque podríamos con este tipo de temas de las adicciones, que lo haremos, podríamos dar un seminario entero, ¿no? Hablando de las adicciones. Si nos quedamos en el tabaquismo, es curioso, una pequeña anécdota. Yo muevo mucho por redes sociales, ¿no? El tema de las sesiones de el tratamiento y las sesiones para dejar de fumar, ¿no? Y tuve un comentario, ¿no? De una persona que decía que era imposible de dejar de fumar porque era una enfermedad, que el tabaquismo era una enfermedad, ¿no? Yo cuando leí eso, bueno, lo primero que me salió es un poco la risa, ¿no? No de la persona, obviamente, ¿no? Con todo mi respeto, sino de la manera que seguimos pensando, ¿no? De la manera que el ser humano sigue pensando, ¿no? O sea, pensar que el tabaquismo es una enfermedad, fíjate qué manera más errónea, más antigua y más ambigua de pensar, ¿no? Eso es, ese tipo de pensamiento, por ejemplo, está dentro de la eh, no conciencia, eh, no está dentro del despertar de la conciencia biológica. Es decir, eh, pensar que el tabaquismo es una enfermedad es como pensar que un enfermo que se le está manifestando a través del cuerpo una enfermedad es pensar que en esa persona que se está manifestando una enfermedad existe esa enfermedad. Es como cualquier persona tiene tabaquismo, el tabaquismo lo catalogamos como una enfermedad. Pero resulta de que yo estoy catalogando al tabaquismo como una enfermedad, pero no estoy haciendo con ese pensamiento, no estoy haciendo responsable a la persona que está atrapada bajo el tabaco, esa mente está atrapada bajo el tabaco y no estoy siendo responsable a la persona, se lo estoy haciendo responsable al tabaco y el tabaco no tiene ninguna responsabilidad. De hecho, esa nicotina solo tiene un 5% de capacidad, un 5 o un 3% de capacidad para que tú no le dejes. Ese monstruito llamado nicotina tiene un 3 o un 5% de capacidad celular. Eso que está creado eh, ya está creado desde la tabacalera para tenerte ahí atrapado, pues solo puede un 5. El 95% es emocional mental. El 95% es algo vibracional. Es vibracional, es mente, corazón. Cerebro, corazón. Mente, corazón. Ahí no entra la química. La química solo entra en el 3 y el 5. Mente, corazón. Entonces, por eso, a lo largo de todos estos años, usando solo la hipnosis para dejar de fumar, del 100% tenía un 80, 75, 80, 85
de efectividad, ¿no? Pero con ese 15, 20, 25, me di cuenta de que me venían muchas personas al cabo de los años, al cabo de los meses, para que le hiciera otra vez lo mismo. Y entonces yo decía, algo está fallando aquí, algo falla. Y entonces yo le preguntaba a las personas, indagaba y le preguntaba, oye, fulanito, pero esto, ¿a qué viene, no? Que hayas vuelto a recaer. ¿Qué ha sucedido? ¿Hace cuánto ha recaído? Hace 6 meses. Y entonces, hace 6 meses, ¿qué te pasó? Me separé de mi esposa. Y esa gestión emocional, esa mala gestión emocional o esa no comprensión hizo que la persona entrara en un estado depresivo, de ansiedad, de angustia, y usara otra vez esa adicción para tapar su estado, para tapar su estado. Entonces me di cuenta a lo largo de todos estos años que la hipnosis es súper potente, pero algo le faltaba. Y es que la persona se trabaje un campo primordial, que es su campo emocional, su campo mental, emocional, su parte más psicológica, su parte más mental y más emocional, fusionándola con la hipnosis. Entonces, eso ya me di cuenta de que tenía un 95, un 100% de éxito, ¿no? Con el tema del tabaquismo. Porque la persona, cuando se trabaja emocionalmente, comienza a dejar de pensar de que el tabaco es una enfermedad. Y hasta que la persona no experimenta las emociones que están haciendo que se enganche al tabaco, hasta que no transforma esas emociones, no puede transformar el tabaco. No puede transformar el tabaco hasta que sucede eso, hasta que no experimenta la emoción que hay detrás del tabaco. Entonces, todo tipo de adicción, todas, absolutamente todas, ponerlo en mayúscula, todas. Adicción. A es privativo. Dicción, decir. Algo privado que no digo. O sea que todas las adicciones son algo no dicho. Algo, algo no dicho que ese decir lleva un código. Ese código lleva implícita una emoción. Entonces, cuando vamos a esa emoción y cambiamos su estado de percepción, o la persona cambia su estado de percepción sobre aquello que ve, deja de sentir el estrés y la ansiedad y el miedo que sentía antes. Entonces eso es lo que a la persona le aporta seguridad, credibilidad en ella misma, poder en ella misma para transformar su realidad, porque no olvidaros que tenemos el poder de transformar nuestra realidad. La realidad no se transforma sola, somos nosotros los que transformamos la realidad. Y entonces, en ese momento deja de existir el tabaquismo como enfermedad, sino comienza la persona a percibirlo como una causa, algo externo para no conectar con algo interno. Fijaros qué cosa más sencilla. Ahora quita el tabaco y pon lo que te dé la gana, adictivo, lo que te dé la gana. Eso lo usamos mentalmente, controlado por la densidad del miedo, para no conectar con algo interno, ¿vale? Que se siente mucho miedo, que entras en el caos, pero no quiero entrar en el caos, no quiero sentir esto y voy a usar esto para no sentir lo que hay aquí dentro. Y cuando la persona atraviesa, va hacia adentro y muere simbólicamente, con todo su ser, y digamos que muere una parte de nuestro ego, entonces cuando comienza a conectar con esa paz y ese bienestar, y eso es lo que hace a la persona que deje de sentir la necesidad de fumar. Obviamente, antes de esas sesiones, pues se le manda a la persona un pequeño protocolo para que se haga una pequeña limpieza, porque la nicotina ya está y la nicotina también tira. Entonces, mandamos una serie de pautas para que la persona se desintoxique un poquito de esa nicotina y podamos ahondar en su corazón,
porque contra más nicotina y más fume, menos puedes ahondar en su corazón. Entonces hacemos esos pequeños protocolos. Compi, por aquí nos dejan en los comentarios en el directo que tenemos en Instagram una exalumna que nos está diciendo que dejó de fumar. Enhorabuena, Amiga felicidades Liliana, por hacerte nuestra amiga responsable. Liliana. Claro, y ya no solo, por eso no solo dejó de fumar con la sesión de hipnosis, porque es muy potente nuestra mente, nuestro cerebro, y con la hipnosis puedes bajar, de hecho baja la frecuencia cerebral, pero ya no es solo eso, ya es cuando el cerebro lo pones al servicio del corazón, cuando tu mente y tu cerebro lo pones al servicio del corazón, ahí es cuando recuperas tu poder. Y entonces coges al cigarrillo y le das las gracias, pero ya no te necesito, pero le das las gracias, no lo maldices. Porque si lo maldices, mm, estás haciendo que siga existiendo. Estás haciendo que siga existiendo. Estoy hablando de física cuántica. Estás haciendo que siga existiendo ese tabaco. Entonces, bendícelo, pero ya no te necesito. Porque ya comprendí para qué viniste a mi vida, ¿no? Y para qué te usé. Pero ahora sabes que, tú ya sabes que sabes, tú ya sabes cómo hacerlo, ya. De hecho, por ahí he visto un vídeo rondando en Facebook de una mujer diciendo que lo sabemos todo, sabemos cómo dejar de fumar, pero no, voy a intentar, no, tú no lo vas a intentar, tú no quieres. Si lo haces, lo haces, ¿no? Entonces, eh, digamos, acompañamos a las personas a que sepan, a que sean conscientes de que saben, que sean conscientes de que saben, ¿no? Y en una parte, pues acompañarlas para que ahonden en ese estado emocional para poder encontrar esa paz en ellas mismas, ¿no? Nos Liliana, dice 30 gracias, años 30 fumando, ¿no? años fumando y dejó de fumar. Enhorabuena, felicidades. Ah, Si mi hermana de pronto en algún momento está viendo este vídeo, mi hermana también dejó de fumar, así que felicidades. Compi, para ir cerrando el directo que tenemos el día de hoy en Instagram, una pregunta sencilla, sí, fácil. ¿Qué es la ¿qué es la autosanación y sanación por qué y por qué o para qué en o estos para qué talleres ayer empezamos hablando de las empezamos hablando de emociones? las ¿Qué es la emociones? autosanación y para qué en los talleres empezamos hablando de las emociones? Pues muy sencillo y breve, lo breve posible. La autosanación, la misma palabra, ¿no? Autosanación. Sanar no es curar, ojo, sanar no es curar. Cuando tú encuentras la sanación, va implícita ya la curación, va implícita la curación, pero no es sanar, no es curar el cuerpo, es sanar el alma, es sanar la mente, es conectar con espíritu, es, usamos el cuerpo porque portamos un cuerpo, no es nuestro cuerpo, portamos ese cuerpo. Entonces, la autosanación lleva a que las personas sean más conscientes de que no tienen que curar el cuerpo, que obviamente cuando le pasa algo al cuerpo, vamos al médico o vamos a cualquier sitio que nos curen, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque el cuerpo duele, ¿no? Pero resulta de que cuando te metes en ese mundo del autoconocimiento, te das cuenta de que todo es auto, todo es auto. Entonces la autosanación te lleva a encontrar el poder para que tú sanes no solo el cuerpo, sino sanes tu estado mental. Y cuando sanas tu estado mental, sanas tu vida. Y entonces dejas de echarle la culpa al otro. Resulta de que ahora eres responsable de lo que te pasa y de para qué te pasa. Entonces, eso hace que nuestro ego se debilite, que deje de tener sentido acá. Entonces, ayuda esa autosanación a transformar. Esa transformación personal está haciendo que tú proyectes otra realidad distinta, seas partícipe del cambio del mundo y primero de tu mundo, de tu entorno. Entonces, imprescindible, fundamental, que todos comencemos a aprender a recuperar nuestro poder de autosanación. Ya sabemos que el cuerpo
se autocura. Cuando tú te haces una rajita, salen las plaquetas y sale para que no te desangres. Y aparece y ya está, y se frena. Pues esa autocuración, esa autorregeneración celular, el cuerpo la hace constantemente, constantemente. Entonces, a través de la autosanación, usamos los códigos del cuerpo para que tú no solo aprendas a autocurar tu cuerpo, sino que aprendas a encontrar el poder que todos tenemos de autosanar nuestra mente, nuestro estado mental. Y usando, por supuesto, esas emociones densas que nadie queremos sentir, ¿no? ¿Vale? Y la otra pregunta era, ¿Por qué empezamos los talleres? ¿Para qué empezamos los talleres de sanación? Hablando de las emociones. pues precisamente para empezar o seguir, ¿no? Después de todos estos años que llevamos, seguir generando el despertar de la conciencia biológica. Como creemos y seguimos creyendo que somos un cuerpo, como seguimos creyendo que somos un cuerpo, pues vamos a usar el recurso que nos dejó el doctor Hammer, por ejemplo, con la descodificación, para conectar con esos códigos biológicos para así poder terminar en espíritu, para poder conectar con algo más que el cuerpo. Entonces, cuando fusionas una cosa con otra, te das cuenta de que en el cuerpo físico, es solo la materialización de un estado mental. El cuerpo físico es la materialización de un estado de conciencia. Y obviamente el coche, el vehículo para experimentar a esto que se le llama vida. ¿Mm? Ok, perfecto. Pues nada, están todas las personas cordialmente súper invitadas a estos talleres de autosanación de manera presencial en Sevilla, de manera online, por si quieres saber las fechas para entrar al directo, escribirnos un mensajito. Si estás viendo este vídeo más adelante y quieres acceder a las grabaciones, también ponernos un mensajito para toda la información. Compi, muchísimas gracias y hasta un próximo directo que hagamos por aquí por Instagram. Y recordarle a todas las personas también que tenemos canal de YouTube. Esto va a quedar grabado en Instagram y también se va a subir a nuestro canal de YouTube. Compi, que tengas una buena tarde y gracias también a las hermosas personitas que se han conectado al directo y luego a quienes lo van a ver ya diferido. Igualmente, Sandra.